Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias nuevamente por estar pendientes de nuestra señal desde muy temprano de la mañana. Desde luego para enterarse de los acontecimientos que marcan el pulso periodístico y también de opinión pública. Como este día damos la más cordial bienvenida, desde luego a usted que nos sintoniza a través de Megavisión Go, más allá de nuestras fronteras. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana en el programa vamos a conocer desde la perspectiva de lo que significa el tratamiento, la discusión y las conclusiones a las que deberá de llegar desde luego, comisión especial para investigar la denuncia con relación a la culminación del Tratado de Libre Comercio con China-Taiwán. Para hablar de este tema me acompaña acá en nuestros estudios la diputada Marcela Villatoro, que es diputada del Partido Arena y presidenta de esta comisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buenos días. Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Marcela, ya dentro de la comisión se están recibiendo los respectivos informes para poder de alguna manera concluir cuál deberá ser la resolución o la sentencia al final que deberá dar este informe de investigación. Ayer estuvieron unos abogados constitucionalistas, han tenido ya los informes del Ministerio de Agricultura y también de Economía, si no mal lo recuerdo. De Economía. ¿Verdad? De Economía. Y esto pues de alguna manera nos hace pensar de que está avanzando la investigación. Cuéntanos un poco sobre el estatus. Le puedo contar si quiere desde el principio. El 28 de noviembre nosotros como Arena introducimos una pieza de correspondencia en donde queríamos saber qué es lo que pasaba con este Tratado de Libre Comercio, ya que no se nos había dicho absolutamente nada desde el momento en que salió el presidente en cadena nacional diciendo que iba a establecer relaciones con China. A ese momento pues nosotros nos preocupamos porque sabíamos lo que estaba pasando, que iba a complicar la situación comercial de varios productores y varios exportadores, incluso importadores. Así que introdujimos esta pieza de correspondencia el 28 de noviembre. En esos momentos ya no era presidenta de la comisión la diputada Karina Sosa, porque ella había pasado a ser candidata a vicepresidenta. Entonces quien había quedado a cargo de la comisión era el diputado Flores, Manuel Flores, que es el papá de China aquí en el país, ¿verdad? Entonces, presidente de la asociación, creo que algo así, ¿verdad? No, es que él, todo lo que tenga que ver con China, agradezcanselo a él, pues él es el papá, como les digo. Okay. Entonces vino el diputado Flores y le pedí como en 3 o 4 ocasiones de que citáramos, porque en la pieza pedíamos que llegara la ministra de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores. Pues la verdad es que nunca permitió que llegaran a la comisión, a pesar de que se le hizo la petición en infinidad de veces. Luego de eso fueron las elecciones el 3 de febrero y justo en esa semana nos llega esta carta que tenemos acá, que es de la ministra de Economía, Luz Estrella. Y en esta carta que nos envía a ella, a raíz de lo que yo le había pedido, ¿verdad? Nos dice, mire, ¿sabe qué? El TLC ya terminó y tienen hasta el 15 de marzo porque a partir del 16 se empezarán a cobrar aranceles. Esta carta que ni siquiera los productores, exportadores e importadores tenían conocimiento. Se dieron cuenta a raíz de la petición que yo hice a la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Y de dónde salió esa inquietud de pedir esa...? Porque nosotros queríamos saber qué era lo que iba a pasar, si se iban a continuar el TLC, si se iba a negociar un TLC con China. Es algo normal. No había una sospecha concreta para poder deducir... Bueno, si teníamos un tratado de libre comercio con China-Taiwán, seguramente hay acuerdos comerciales ahí que están en camino, ya están en camino, van adelantados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que China tiene es obligación de ellos que en el momento que uno establece relaciones con ellos, tiene que cortar toda relación que tenga que ver con Taiwán, hasta en temas comerciales. Eso es para ellos ley. Entonces, por eso vino la inquietud de nosotros y dijimos, bueno, preguntemos qué es lo que va a pasar. Por eso es que emitimos esta iniciativa. Pues luego de esto, ¿verdad? Llegaron las elecciones, llegó esta carta. Posterior, nosotros seguimos preguntando y a raíz de eso metimos una pieza de correspondencia donde pedíamos una reforma constitucional.
En la reforma es agregarle un inciso al artículo 144 de la Constitución que establece que para poder denunciar los tratados debe pasar por la Asamblea Legislativa. Ahora, de eso se ha agarrado el FMLN para decir de que es una potestad única del Ejecutivo según el reglamento interior del órgano ejecutivo. Y no del artículo, ¿qué dice el artículo 142? El 142 de la Constitución, ¿qué dice? Es un principio que se llama paralelismo de las formas, es un principio del derecho. Dice que, en teoría, en derecho las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen y que para derogar las leyes tienen que seguir el mismo proceso de su formación. Y el artículo 144 de la Constitución dice que los tratados forman ley de la República y que en el momento en que haya una discrepancia entre un tratado y la ley, prevalece el tratado, o sea, el tratado va antes. Hay un tema que se llama, bueno, en derecho existe la pirámide de Kelsen, que es un triángulo. La base de la legislación es la Constitución, porque en base a ella se hace toda la legislación. En segundo lugar, o después de la Constitución, están los tratados. Después de los tratados está la ley. Y después de la ley están los reglamentos. O sea, ellos han tomado una decisión en base a un reglamento, pasándose no solo la Constitución, sino también los tratados. Ellos debían de respetar el artículo 142 de la Constitución de la República, que dice que los tratados tienen que ratificarse por la Asamblea Legislativa. O sea que para derogarlo debía de haberse pasado el mismo proceso de formación de ley a iniciativa de la denuncia que iba a hacer el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces ellos dicen, no, que es una potestad de la Convención de Viena. Eso no tiene nada que ver. La Convención de Viena se ocupa en derecho consuetudinario cuando en el tratado no se establece la forma de denuncia. Y el tratado en el artículo 18.05 establece que la denuncia debe de hacerse ante las partes suscriptoras. ¿Y qué? Después de la denuncia tienen 180 días para que el tratado pierda su vigencia. Y ahora a este tratado solo le han dado una vigencia de 90 días. ¿De dónde se han quitado el resto de tiempo? No sé. En segundo lugar, otra cosa que han hecho mal. La denuncia del tratado la hicieron ante China, no la hicieron ante Taiwán. Y el tratado, como le digo, es súper claro al decir que la denuncia debe de hacerse ante la parte que es Taiwán. ¿Qué es lo que está en juego en todo esto? ¿Intereses comerciales del sector azucarero, que es el que ha venido de alguna manera a poner la denuncia pública, o también agravios de carácter jurídico como los que estamos hablando? Mire, no solo es azúcar, y eso hay que aclararlo también, porque ellos lo quieren llevar como que es el tema del azúcar y que nosotros no es así. Hay gente que es artesanos, hay gente que vende chatarra, hay gente que vende miel, hay gente que vende noni, hay una infinidad de productos. Lo que pasa es que los que más salen afectados son la gente del azúcar, pero claro que hay más personas involucradas. Por esa razón pregunto, la preocupación de actores o fracciones políticas como la que tú representas, la preocupación va en el sentido no tanto por resolver un problema de carácter comercial, sino también de sentar un precedente de respeto jurídico. Exacto. En mi caso, obviamente estoy preocupada por lo que va a pasar económicamente en el país. Son 50 millones de dólares menos que vamos a dar de percibir. Pero lo que sí me preocupa es la violación que han hecho ellos a la Constitución, y no solo eso, la usurpación de poderes que ellos han hecho. Eso que hizo el canciller se llaman actos arbitrarios. E incluso si nosotros dentro de la comisión logramos demostrar eso, podemos poner un aviso ante la fiscalía y el fiscal podría proceder contra él. Y acuérdese que la nueva ley de procedimientos administrativos establece que los funcionarios ahora responden personalmente por los actos que cometen, no en la investidura de su cargo. ¿No hay un problema de comunicación, de falla de comunicación en esto? Claro, y le voy a contar, el día de ayer... Ayer incluso esta aseveración que hago no dejó también de ser enunciada precisamente por uno de los abogados constitucionalistas, el doctor Borgo Bustamante, si no mal lo recuerdo, fue el que hizo mención de este término, es decir, como que falla la comunicación entre instituciones del Ejecutivo, ¿no? Sí, y le cuento que el día de ayer, bueno, el lunes, como comisión mandamos a pedir los 13 memorándums de entendimiento para cuando se establecieron relaciones diplomáticas con China, unos que incluso tenían reserva por parte del Ejecutivo. Lo que nosotros queremos es conocer todo lo que se ha hecho, porque nadie tiene la denuncia.
Absolutamente nadie ha podido tenerla en sus manos. No sabemos ni siquiera qué han negociado. Entonces, por eso lo hemos mandado a pedir, y también la ministra Luz Estrella, nosotros la llamamos a la comisión, dio la cara y ella de verdad se ha portado muy bien. Llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores antes que hiciéramos esta comisión especial y ella nos decía, mire, yo le hice al ministro de Relaciones Exteriores, le dije cómo tenía que ser el proceso. Yo lo único que me toca hacer es empezar a dictaminar los aranceles y desde cuándo se deben empezar a cobrar en base a lo que él me pidió. Entonces, el día de ayer, ella nos envió también este otro expediente, la ministra Luz Estrella, a donde nos cuenta que ella sí le pidió el proceso de formación de ley al ministro de Relaciones Exteriores, o sea, y se lo puedo leer si gusta. Por favor. Dice, en tal sentido deberá coordinarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca del medio legal idóneo para materializar a lo interno del país la referida denuncia. Es decir, sí, lo que procedería es, una vez comunicado la decisión de denunciar el tratado a nivel diplomático, debe realizarse el mismo procedimiento que para la ratificación del mismo, lo cual conlleva a la elaboración de un acuerdo ejecutivo donde se traslada la comunicación de la denuncia y se presenta ante la Asamblea Legislativa para que mediante un decreto legislativo se derogue de manera expresa el Tratado de Libre Comercio. A ver, tengo acá un titular que publica el periódico La Prensa Gráfica, donde dice: constitucionalistas señalan mal proceder en denuncia del TLC. Aunque me llama la atención, y tú eres abogado, me puedes ayudar un poco a comprender mejor este término o de la titularidad de la noticia. No sé si la podemos también colocar en perspectiva de pantalla grande. A ver, dice, aunque aseguraron, es decir, los constitucionalistas, los abogados, que no le compete a la Asamblea decidir los tratados que se van a denunciar, o sea, ahí hay como algo que no es competente. Cuéntame un poquito. Es que, le voy a explicar, es un tema de colaboración entre órganos. Nosotros no podemos denunciar nada ni establecer relaciones diplomáticas con ningún país. Esa es competencia únicamente del órgano ejecutivo, establecer relaciones diplomáticas. Ellos pueden negociar, esa es la palabra, negociar relaciones comerciales, pero necesitan de la Asamblea Legislativa, según el artículo 144 de la Constitución y el 142, nosotros somos los que ratificamos las decisiones que ellos toman. O sea, para que un tratado pase a ser ley de la República, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, esto es lo que ellos dicen que ellos se han saltado. Es una cooperación. Le voy a explicar un tema. Hay temas entre órganos de Estado que usted se llama órganos de control de los órganos, ¿verdad? Por ejemplo, se ha fijado que nosotros hacemos leyes y a veces llega un ciudadano, interpone una denuncia ante la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional esta ley y se expulsa del ordenamiento jurídico. Eso se llama control interorgánico. Cada órgano controla la actuación entre uno y el otro, aunque tenemos separación, pero un órgano se controla entre el otro. Eso pasa en el caso de la Asamblea. Este es el típico ejemplo, de verdad, ejemplo de derecho, de estudio, de donde nosotros controlamos las decisiones del Ejecutivo. Y ese es el caso de los tratados. Fíjate que yo cuando recuerdo que llegó la ministra de Economía a la comisión, me dejó un sabor cuando ella hizo hincapié que había solicitado la información y que dejó también, digamos, como en el ambiente, la duda de que parece ser que es un procedimiento más de Cancillería, ¿no? El que pudo haber fallado en cuanto a llevar a cabo todo el procedimiento normal que se requería. Y tengo la impresión entonces ahora que la falla viene precisamente entonces de Cancillería, más que del Ministerio de Economía o de otros actores que están involucrados en esto. Y de hecho la ministra de Economía, por ejemplo, en 2017 se hicieron unas modificaciones a este tratado y pasaron las modificaciones por la Asamblea Legislativa. O sea, se hicieron los cambios y así siguió en el ordenamiento jurídico. Le cuento que este tratado este año cumple 11 años de estar vigente. 10 años ha estado bajo el criterio del FMLN, quienes han sido los que lo han desarrollado y aprovechado. Entonces sí creo de que el ministro de Relaciones Exteriores actuó de una forma arbitraria, a conciencia,
de que ya la ministra Luz Estrella le había especificado cuál era el proceso. Mire, es que es algo tan sencillo como la persona encargada de la Organización Mundial del Comercio en cada país es el ministro de Economía, no es ni siquiera el ministro de Relaciones Exteriores. El que tiene que hacer la denuncia ante la OMC debe ser la ministra de Economía. Y no solo eso, mire, es que son tan, de verdad, dicen que Taiwán no es parte de la OMC. Ahí dijo el chino ayer que la OMC, pues mire, este es un mapa de la OMC, el mapa que presenta la OMC de sus estados miembros. Y aquí exactamente dice Taipei chino. Él dice, ¿por qué dice Taipei? ¿Y cuál es la capital de Taiwán? Pues, ¿me entiende? Aquí está, o sea, de verdad, aquí está específico. Y no solamente eso, esta es una noticia de la OMC. Esto se dio en la cumbre de Qatar. En la misma cumbre de Qatar, la OMC acepta formalmente a Taiwán. Esta es una noticia que dio también. Y aquí está, este es un memorándum también de la Organización Mundial del Comercio, a donde establece específicamente nuestro Tratado de Libre Comercio con Taiwán, reconociendo a Taiwán. Marcela, ¿tú crees que hay en esto dolo? ¿Hay mala intención? Por supuesto que la hay. ¿De parte de quién? De parte del gobierno. Del gobierno, a ver, claro. Pero el gobierno es demasiado amplio para considerarlo. Creo que el canciller no va a actuar si el presidente no le da una orden para ejecutarla. Entonces creo que ahí, ¿por qué el presidente? A ver, el FMLN ha sido gobierno 10 años. ¿Por qué hacerlo a última hora? Y más que hacerlo a última hora, ¿por qué después de elecciones decir este tratado ya ha sido denunciado? Es bueno, que recordemos que en agosto pasado se anunció el rompimiento de las relaciones con Taiwán para entrar con China. Bueno, pero popular, Mauricio Funes inmediatamente había entrado al poder, ya había establecido relaciones con Cuba. Entonces, ¿por qué esperar ya al ser? Porque ellos sabían que iban de salida, hombre, si eso ellos estaban claros. ¿Por qué hacerlo ya al final casi del periodo? ¿Por qué no hacer las cosas correctamente? Esto se hizo inconsultamente. Es claro de que todas las cosas se tienen que hacer con los sectores, hablar, sentarse. Esa mesa tripartita que se han inventado, eso se lo sacaron de la manga porque el ministro estaba citado a la Comisión de Relaciones Exteriores ese día. Y como no te llevaba nada, digo, mire, acabo, justamente ahorita voy colgando con la embajadora de China, quien me acaba de decir de que este día vamos a establecer a partir de mañana una mesa tripartita. ¿Y por qué no hicieron la mesa tripartita antes de hacer este tema, antes de denunciar el TLC? Porque ellos, ¿para qué van a llegar si no tienen nada escrito? Nosotros le vamos a comprar las toneladas a los azucareros. Ajá, ¿y a dónde está el acuerdo escrito? ¿Quiénes son los compradores? ¿Ya hablaron con ellos? Ok, a eso iba. Como presidenta de la comisión especial que investiga este tema, ¿qué piensas de la publicación hecha por la Embajada de la República Popular de China ayer, donde, entre otras cosas, deja entrever ese punto? Las empresas chinas están sumamente motivadas a comprar el azúcar, que en algún momento se mantenía en el compromiso de ser, creo que 80,000 toneladas, 50 toneladas eran las que se tenían previstas ya embarcadas para poder concluir con ese beneficio arancelario, pero que ahora pues estamos hablando de empresas chinas interesadas. ¿Qué piensas entonces? ¿Cuáles empresas chinas están interesadas? ¿A dónde está por escrito? Es que esas son otra cosa. Miren, de verdad, es que llegan a un nivel de mentiras que es descarado. El que compra, el que paga el arancel es el importador, dice. Le voy a contar. Nosotros con Taiwán tenemos un arancel del 0%. No se paga absolutamente nada. China tiene una salvaguardia que se estableció a través de la Organización Mundial del Comercio de un arancel del 90%. O sea, el que quiera importar o quiera exportar, el importador va a tener que pagar un 90% por ese azúcar. China es uno de los más grandes productores de café en el mundo. ¿Usted cree que China, los importadores de China, van a querer comprar un azúcar de Centroamérica que les va a costar muchísimo más que comprar uno más cercano? No hay forma de competir, y aunque nosotros tengamos un azúcar de calidad, ¿para qué van a comprar un azúcar que le va a salir 90 veces más caro? Un aspecto determinante en el tema de compras, lo decía ayer el diputado Flores,
es el tema de que el mercado es más grande. O sea, el volumen es más grande. No se concentra precisamente a un mercado en términos de rentabilidad que puede ser más representativo porque China tiene más compradores. Mire, eso también es mentira, le voy a contar. Con Taiwán tenemos 80,000 toneladas tope de arancel cero, pero después de las 80,000 toneladas pueden seguir exportando y el arancel es de un 17%. Un 17% versus un 90%. Si nosotros podemos exportar todo lo que queramos a Taiwán, la cosa es que después vamos a pagar un arancel de 0.17, pero eso no es nada. A pagar 17%, a pagar un 90%, ¿quién pierde? Bueno, ayer, por cierto, aquí tengo una declaración, digamos, en términos de que, entre otras cosas que hablábamos, decía Flores, que detrás de todo esto lo que hay es un interés por querer hacer quedar mal al gobierno. El gobierno no necesita que lo hagan quedar mal, él queda mal solo. Es la verdad. Mire, yo le voy a decir una cosa, ayer lo estuve escuchando, yo le tengo un gran respeto al diputado Flores, lo conozco. Mire, yo comencé en la Asamblea Legislativa como asistente hace 7 años, después pasé a ser asesora y ahora soy diputada. Y de hecho yo era asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores, ahí conocí al diputado, yo le tengo mucho cariño y respeto. Pero siento que obviamente él tiene sesgado el tema, pues como le digo, es el papá de China aquí en el país. Entonces, claro, él no ve lo que nosotros probablemente podemos ver de una forma Él distinta. sostiene bajo la misma tesis legal de que no existen facultades para denunciar el TLC, digamos, como asamblea legislativa, ¿no? Él lo dice muy claro. Mire, donde no distingue el legislador, no distingue el intérprete. O sea, no tiene la asamblea las facultades para denunciar el TLC. El grito en el cielo, lo dijo textualmente en uno de los tweets, es porque Arena está añorando las relaciones que siempre mantuvo con China, Taiwán. Nosotros no nos estamos metiendo en ningún momento con el tema de China o las relaciones diplomáticas. Lo que nosotros estamos denunciando es una relación comercial. Él tiene que saber diferenciar una de otra. Las relaciones diplomáticas son potestad del gobierno. Las relaciones comerciales, cuando se hacen tratados de libre comercio, deben pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces él está confundiendo. La decisión política ha sido del gobierno. La decisión económica es algo que concierne al país, que no tiene nada que ver con lo que él está diciendo. Nosotros, el tema de Taiwán, pues él es... Mire, eso es lo que les digo. Cuando no tienen con qué hablar o no tienen jurídicamente bajo qué precepto lidiar, se inventan cosas que no tienen fundamento. Mire, ayer estaba diciendo el diputado Damián Alegría, incluso en la comisión especial, esta comisión no tiene razón de ser. Bueno, le dije, no tiene razón de ser, sí, con gusto. Le voy a leer, le dije, el artículo, y le dije el artículo 131, numeral 32 de la Constitución. Y dice que es facultad de la Asamblea Legislativa nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios con base al informe de dichas comisiones. Porque no tenemos competencia, no la misma Constitución nos los está dando. Pues. Otro aspecto importante que destaca este informe, este comunicado hecho público por la Embajada de China Popular, dice que la parte china toma nota de que el sector azucarero tiene inquietud por eventuales pérdidas económicas. ¿Qué significa eso, tomar nota? Pues no sé, espero que si es por las pérdidas, ¿las van a pagar ellos o qué? Porque usted sabe que ellos ya tienen un montón de azúcar que han enviado ahorita y que van a tener que pagar penalidades. Porque ellos, mire, es que no es algo tan sencillo como, mire, ya estuvo. Ellos tienen contratos que tienen que cumplir. Y el no cumplirlos en tiempo les va a causar penalidades. Claro. Y yo no creo que el gobierno ni tampoco China vayan a responder por eso. Y no solo es el tema, e incluso aunque respondieran por eso, van a quedar mal como sector azucarero ante Dicen este ellos tema. Que por eventuales pérdidas económicas que causaría la denuncia al mencionado TLC, cabe destacar que China es el mayor mercado consumidor de azúcar a nivel mundial. En el 2018 China importó más de 2 millones de toneladas de azúcar, es decir, 5 veces más grande que la exportación anual que tiene el país. ¿No es un horizonte atractivo si lo queremos ver desde la lógica comercial? Yo sé que ustedes no es la lógica comercial, están más por el lado del respeto de las leyes y de otros aspectos que rodean este acuerdo, ¿no? Aunque fuera lógica comercial,
Le voy a explicar. Vamos con el tema de la salvaguardia. Es 90% lo que se tiene que pagar el importador. No podemos competir. No es que no tengamos un azúcar que pueda ser competidor a nivel mundial, es porque no podemos competir con una salvaguardia del 90%. Otra excusa que pone China, que también es mentira. Dicen, no, si los azucareros siempre han exportado azúcar aquí a nuestro país. Bueno, déjenme decirles que los azucareros del país envían azúcar que se llama a nivel mundial, que se envía y se compra por parte de quienes quieren adquirirlo. Sí, hubo un tiempo que se envió una gran cantidad de azúcar. El problema fue que se enviaba a un 50% antes de agosto, que fue cuando se impuso esa salvaguardia del 90%. Antes de agosto se enviaba al mercado mundial, así es como se vende. Después de agosto, que ellos pusieron esta salvaguardia ante la OMC del 90%, entonces ya no se pudo vender porque ya no había forma de competir. Ok, Marcela, para cerrar este ciclo, porque quiero aprovechar tu presencia para conocer esta moción presentada por el diputado independiente para reducir de 84 a 60 diputados en la Asamblea Legislativa de Leonardo Bonilla. Hablar un poco también de otro tema que tiene que ver con el fuero constitucional y hablar también de la renovación dentro de tu partido. Solo cierro este ciclo. Mucha duda, mucho misterio alrededor del tema de este tratado, de esta apertura de relaciones diplomáticas con China popular. ¿Van a ahondar más en esto? ¿Tienen ustedes esa facultad de poder ahondar mucho más? Es decir, este solo es un eslabón de la que pueden indagarse más en este tema. Nosotros nos hemos dado cuenta que esta es una rama de un árbol súper grande. Entonces, gracias a Dios, el mandato que tenemos nosotros como comisión es y asuntos conexos. O sea, si nosotros en lo que nos envía el canciller, que por eso, recordándole por si me está viendo, que hoy tiene hasta el mediodía para entregar los 13 memorándums, porque si no, pues vamos a tener que dar un aviso a la fiscalía. Y mandarlo a traer por apremio. Y mandarlo a traer por apremio, si nosotros lo mandamos a llamar y él no llega. O sea, este día, por esa razón es que era importante tenerte a ti también, porque entiendo que para hoy es el plazo que tiene, en este caso, el canciller para presentar la documentación. La documentación. Es decir, todo lo que encierra, no solo este tema. Todo lo que tenga que ver con la relación de China. Que son las cláusulas de los 13 memorándums de entendimiento. Que se le llaman los 13 memorándums, sí, pero que no son confidenciales. No importa, pero nosotros como comisión especial tenemos la potestad de tenerlos. Lo único que no podemos divulgarlo, pero sí podemos tenerlo, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que han hecho y a ver si no han comprometido territorio nacional también. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, regresamos con más. A usted que participa enviando sus comentarios, gracias por estarnos haciendo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante esta conversación que tenemos con Marcela Villatoro. Ella es la presidenta precisamente de esta comisión que está investigando el proceder de la cancelación del Tratado de Libre Comercio con China-Taiwán. Bueno, Marcela, solo para cerrar este capítulo, porque quiero aprovechar conocer tu impresión sobre esta propuesta de reducir la cantidad de diputados. Entonces, si no llega, el ministro está obligado a llegar hoy, el canciller. A entregar los 13 memorándums. Los 13 memorándums que establecen grados de confidencialidad, pero la comisión no puede revelar eso. Pero sí tomarlos en consideración para el dictamen último que va a tener que dar. Inclusive si nosotros encontramos elementos que realmente sean difíciles o que contravengan a nuestro país, pues nosotros sí podemos... ¿Que comprometan al país? Al país. Por ejemplo, imagínese una parte del territorio nacional a raíz de cepa o algo así, pudieran hacer algo en contra del país, pues por supuesto que nosotros tenemos que actuar. Por eso es que la comisión se llama, tiene todo el nombre, y asuntos conexos, todo lo que tenga que ver con el tema de China para así continuar. Hay facultades muy importantes que distinguen la creación de comisiones especiales y también comisiones ad hoc, ¿verdad? Las comisiones ad hoc son sobre un tema en específico, usualmente se usan
para hacer una ley. Por ejemplo, ahorita que vamos a tener la ley de la función pública, se va a ver específicamente en una comisión ad hoc. Para eso funcionan las comisiones ad hoc. Y las comisiones especiales para asuntos de interés nacional. De interés nacional. Ok, aclarado el punto y cerrado este tema, gracias. Mira, tú eres parte de ese relevo generacional en Arena. Sí. ¿Estás de acuerdo un poco en esta propuesta que está haciendo Leonardo y que acompañó, por cierto, tu colega de fracción Milena Mayorga junto con Carballo, reducir de 84 a 60 diputados en la Asamblea Legislativa? Bueno, mire, él tiene como diputado la potestad de presentar lo que él desee. Si hizo depende de la reforma que hizo. Si hizo una reforma constitucional, él debe de tener 10 firmas, lo establece nuestra Constitución. Y si es una reforma, nada más necesita pues su firma. El haber tomado firmas de otra gente o de la ciudadanía no era necesario porque no está ni dentro del reglamento interno ni dentro de la Constitución. Eso no existe en nuestra legislación. Ahora, él está en la disposición de hacerlo y bueno, yo estoy dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Esto va a llegar a nuestra comisión y claro que nosotros estamos en la obligación de darle estudio. Es bueno discutir estos temas, si está bien reducir diputados, si podemos hacer diputados distritales. Hay países donde funcionan los diputados distritales, que yo le comentaba en un inicio, que eso es muy bueno, porque eso obliga al diputado a estar cercano con la gente de su distrito, ¿verdad? Y si, por ejemplo, yo vivo en San Salvador, podría ser electa con alguien de otro partido, solo es uno, entre varios partidos, entre el distrito 1, 2 y 3 de San Salvador, por decirle algo. Entonces eso me obliga a mí a velar exactamente por mi gente del distrito 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces yo pongo iniciativas y todo en base a lo que requiere la gente de mi distrito y me hace más cercana. Bueno, ese tema de la representación distrital ha sido quizás como la factura pendiente que políticamente en el país se tiene, ¿no? Sí, hay que revisarlo. ¿Tú crees ¿verdad? que este puede ser un buen punto para entrar en una discusión, este momento de país, para entrar en discusiones de esa naturaleza? Mire, creo que... ¿Qué piensas del acompañamiento que hace tu compañera, tu colega, diputada? Yo no puedo hablar por Milena, ella tiene su propia agenda, ¿verdad? Ella sabrá. Yo te puedo hablar lo que yo hago. A mí no me gustan los shows mediáticos, ni me gusta el escándalo, a mí me gusta trabajar. ¿Tú crees que ella está haciendo un show mediático como este? Ella sabrá lo que está haciendo. Yo hago las cosas por convicción. Y yo he trabajado todo este tiempo por hacer las cosas bien. Y de hecho, por eso es que me tienen en esta comisión tan importante, porque es algo de país y a mí me gusta trabajar de país y darle solución a los problemas de los salvadoreños. Pragmáticamente hablando, ¿tú crees que no conviene al país reducirlo? Bueno, aunque hay que reconocer que el planteamiento que ellos hacen es buscando entrar en un mecanismo de austeridad, incluso hablan de una reducción de un ahorro de país de cerca de 10, 12 millones, hablaba Reinaldo Carballo. Mire, yo de verdad que no creo que sea malo, es de estudiarlo, revisarlo, verlo dentro de la comisión. Todas las propuestas son buenas, siempre y cuando pues se conozca exactamente el fondo de ellas y llamar a los actores. Vamos a estudiarla dentro de la comisión, no tenemos ningún problema con verla, yo creo que es algo bueno y es algo que hay que replantearlo. Tenemos varios temas dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Por ejemplo, la división que tiene el Tribunal Supremo Electoral en lo administrativo con lo jurisdiccional, porque ahora los otra factura pendiente. Es otra factura pendiente y eso nos lo hemos puesto de plazo para comenzarlo a ver ya. Porque eso sí, también tenemos de la Sala de lo Constitucional nos llegó una inconstitucionalidad donde nos pedían que los diputados suplentes debe de ir el rostro dentro de la papeleta. Entonces eso también tenemos que regular. Eso debe de entrar hoy para esta elección del 2021, ¿no? Ya debe de llevar los y acuérdese también que nosotros la legislación no nos permite que un año antes de las elecciones podamos modificar. Hacer modificaciones. Sí. Marcela, corriendo en el tiempo, ¿cómo ves a tu partido hoy después de esta situación electoral que lo llevó desde luego a perder la presidencia? Mire, ¿cómo ves a tu partido? ¿Qué renovación es la que requiere? Yo creo que, bueno, mire, lo que nos pasó fue difícil a nosotros como Partido Arena. Yo creo que llevábamos el mejor candidato a la presidencia y la mejor candidata a la vicepresidenta, buenas personas preparadas, gente que ha trabajado muchísimo por el país. Lastimosamente no logramos conectar con la población.
Yo creo que lo que pasó es que nos quedamos en una arena de los 80s, nos quedamos en una arena a donde nos acostumbramos a los casas por casa, nos acostumbramos al contacto con la gente y no nos hemos adecuado a una era un poco más digital. Mientras Carlos iba a una colonia, por ejemplo a Las Margaritas, en Soyapango, y visitaba alrededor de 300 casas, el presidente electo ahora ponía un tuit y llegaba a 3,000 personas en una sola decisión, ¿verdad? Entonces creo que son las cosas a las que Arena debe adecuarse. Nosotros debemos de evolucionar con el tiempo. Yo siempre pongo el ejemplo de Los Simpsons, que es una de las series más de la historia, que incluso renovó. Polémica, ¿no? Polémica. Pero sí es algo que describe la realidad de una familia. Exacto, y han ido ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? Americana. Han ido evolucionando poco a poco con el tiempo y se han ido acoplando. No es que sea la familia perfecta, no, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo cómo se ¿No crees tú que evoluciona. falló en el fondo el grado de credibilidad de los partidos políticos más allá del mecanismo con el que podía haber llegado un mensaje, ya sea directo, mediático o por los canales tradicionales? Yo creo que también ese fue otro tema. La gente ya estaba cansada de los partidos políticos y quería una nueva opción. Y la opción que fuera la hubieran tomado. Bueno, porque por más que me quiera decir, si yo estoy insatisfecho con un partido, por más tweet que me lleguen, tweet, que yo soy el bueno, pero yo sé que no soy el bueno, mi actitud no va a cambiar, ¿no? No, y también yo creo que ahí hay que ver, no sé, este es un tema que, por cierto, ayer en el debate político de Ernesto López Radio, en la tarde, en la noche, lo teníamos y decían, el problema es que el problema hay que verlo de forma introspectiva, no hacia lo que tenías en un ambiente, ya sea porque no hiciste una campaña territorial, porque no tuviste el tino de apostarle a la parte mediática, de hacerlo por medios tradicionales. El punto es el desgaste en el que los partidos políticos han sido sometidos en los últimos años, ¿no? Han estado sometidos. No, y eso sí es cierto. Creo que el partido, lastimosamente, todos los partidos políticos, estamos golpeados de tantas cosas. Si no hay un mea culpa en esto, difícilmente vas a poder, digamos, salir adelante. Y yo lo decía, que nosotros tenemos que devolver el partido a la clase trabajadora. Eso es bien importante. También tenemos que hacer mea culpa de los errores que hemos hecho como partido político y cambiarlos. Yo soy una nueva generación de Arena. A mí no me pueden ¿Tienes una propuesta cosas concreta para ver a tu partido bajo esa, digamos, ese horizonte de competitividad electoral? Sí, y creo que Arena tiene que hacer un rebranding, les decía yo, al mismo tiempo. Tenemos que hablarlo. Lastimosamente yo no he tenido el tiempo porque como he estado bien ocupada, en mil cosas de comisiones, no he tenido la oportunidad de sentarme. ¿Qué piensas de la postura que han asumido 3 o 4 de los diputados que hemos visto haciendo señalamientos directos, ¿no? Entre ellas Milena Mayorga, Felicia Cristales, tenés a Magaña, tenés también a Escalante, creo que por ahí hay otros, Yo creo que cada quien tiene su forma de actuar y de hacer política. Yo soy una persona, perdón que hable así, pero yo toda mi vida me he dedicado a trabajar. Y comencé en el partido muy pequeña, de 14 años, y así fui escalando dentro de Arena. Sin embargo, ¿cuántos años tienes de estar en el partido tú? Yo voy a cumplir 16. 16 años. Ajá, bastante. Sí. Pero crecí en el partido y créanme lo que yo dentro del mismo partido he denunciado un montón de cosas. De hecho, cuando nosotros estábamos en la juventud, cuando David Reyes era el director y en ese momento perdió el doctor Norman Quijano, nosotros como jóvenes pedimos que se hiciera el 5º Congreso Nacionalista e impulsamos. Y a raíz de eso logramos un porcentaje de candidaturas jóvenes dentro de nuestro partido. Y eso ha sido una lucha que nosotros tuvimos en ese momento. Creo que nosotros podemos hacer cambios dentro del partido, pero sí creo que debemos de demostrar los cambios trabajando. Yo lo ponía en las redes sociales, tuiteemos menos y trabajemos más. Cambiemos la realidad de las personas porque a nosotros nos han electos como diputados y nuestra labor como diputados es hacer lo mejor por la población y luchar por ellos. ¿Qué papel esperas tú en lo particular que debe de asumir tu partido frente a este nuevo gobierno? Tiene que dialogar. Yo creo que a mí me gustaría que mi presidente del partido y todo mi consejo ejecutivo se sentara con el presidente electo para ver temas de país, cosas que por ejemplo van a servir para El Salvador,
El caso del nepotismo, por ejemplo, que es algo que ya lo vimos que se está denunciando con el FMLN, con el tema de una ley de la función pública, que nos apoyemos todos los partidos políticos y tengamos también el apoyo del presidente, sería algo muy bueno por El Salvador. Entiendo que el presidente va a tener que establecer y tender esos puentes. Entiendo que él no quiere hacerlo con el actual COENA, lo quiere hacer con el nuevo COENA. Entiendo que en agosto, a más tardar, estará la elección de los nuevos representantes, ¿no? Bueno, yo creo que los puentes se pueden, a mí me gustaría que fuese ya, aunque Mauricio ya va de salida, pero sin embargo creo que podemos comenzar a dialogar desde ahorita, buscar las soluciones buenas para los salvadoreños. Hay tiempo, sí, o sea, él entra en junio, pero sin embargo todavía hay varios meses donde podemos empezar a establecer una agenda en común con todos los sectores que beneficie a todos los salvadoreños. Yo no soy de las personas que creo que hay que oponerse por oponerse. Tenemos que ser una oposición constructiva y las cosas que sean buenas para los salvadoreños no tendríamos por qué no apoyarlas. Yo siempre he dicho, programas sociales o programas que vayan a beneficiar a los salvadoreños, con mi voto cuenta, claro. Yo siempre platico con el jefe de fracción cuando yo quiero apoyar algún tema. Él a veces me dice, no estoy de acuerdo, pero el 125, nosotros tenemos el artículo 125. Ahí lo tienen muy, y entonces yo llego. Y con letras en grandes. En grandes, así es. Para que no les dé miedo, decía antes, yo le preguntaba, es para que no nos dé miedo y hablemos con libertad. Sí. ¿Hablas tú con libertad? Yo de verdad, se lo juro, que yo he tenido esa dicha dentro del partido. Estuve en la comisión política, era la única joven, se me apoyó para estar ahí. Para mí fue una gran enseñanza ver el tema de magistrados. Lastimosamente fue algo complicado poder elegir, pero creo que hicimos una buena ¿Cuál es la elección. diferencia entre tu parecer con relación a lo que expresan el apoyo directo de los 4 diputados, colegas tuyos, con relación al tema del edificio, por ejemplo? Mira, yo creo que el tema del edificio debería de replantearse, yo lo dije, que si hay que reorientar fondos, hay que hacerlo, hay que hacer un estudio. ¿En correspondencia a lo que ha pedido el presidente electo? Bueno, pero hacer las cosas bien, es que yo les explicaba, los recomendables no hacen coerción ante un funcionario, no funcionan. La persona que debe de hacer los recomendables no obligan al funcionario. Entonces, y otro tema es que a nosotros como diputados no nos compete, nosotros votamos al final, pero quien debe de hacer esta reorientación de fondos es el ministro de Hacienda, con quienes están haciendo por medio de su así ministerio, es, ¿no? Entonces nosotros no tenemos potestad. Entonces yo les digo, a veces hacemos cosas porque no conocemos el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. En mi caso sí lo conozco porque obviamente ya fui asesor y fui asistente, entonces tantos años a mí me dan, pero hay diputados que acaban de llegar en esta legislatura que desconocen los procedimientos. ¿Qué piensas de esa figura de asesores, con el debido respeto para todos ellos, que se está poniendo en tela de juicio y que es parte de lo que la población en algún momento cuestiona a partir de la denuncia que hacen otros, que es exageradamente demasiado? Incluso Juan Valiente ha sido directo en señalar que la primera muestra que debería dar tu partido, ¿verdad?, si quiere mostrar cambios, es quitando toda esa grasa de asesores que tiene, de funcionarios incluso del COENA, que están devengando salarios. Mira, yo creo que cada quien responde por sus actos. De los asesores que yo conozco, que tenemos, son gente muy preparada y muy capaz. Los que yo, de verdad, son gente que se mata estudiando, que nos ayuda, que se sienta con nosotros en las comisiones y que nos apoya. Pero más que los asesores, hay diputados que tienen contratados, por ejemplo, al coach del hijo de béisbol o de fútbol y lo tienen dentro de plaza institucional de la Asamblea. Y eso es parte de corrupción. No de tu partido, de otros partidos. De otros partidos, o del partido que sea. Hay gente que tiene contratados dentro de las plazas de la Asamblea, gente que no desempeña función legislativa. Eso es corrupción. Cuando nosotros hablemos de corrupción, comencemos por hacer uno mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que... ¿Podrías tú abanderar podrías tú ser parte o abanderar digamos, una iniciativa de poder de alguna manera transparentar más porque yo creo que todo el mundo, yo siempre lo he sostenido, todos tenemos derecho a aspirar a desarrollar una plaza, ¿no?, un ejercicio profesional. Lo que se cuestiona mucho es el tema de la transparencia, lo poco transparente. Tú me estás planteando un coach de béisbol ahí. O de fútbol. O de fútbol. ¿Qué tiene que estar haciendo en funciones legislativas? Eso es corrupción.
Totalmente es corrupción. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que cambiar y poner a las personas. Mira, yo en mi equipo tengo, gracias a Dios, 3 personas. Uno es abogado, otro ha trabajado en el tema del Tribunal Supremo Electoral, que también me ayuda en territorio. Y tengo una persona que trabaja conmigo en comunicaciones. Yo no tengo asesores, porque como yo ya trabajé de eso, ya conozco perfectamente el funcionamiento de la Asamblea. Sin embargo, cuando tengo dudas, me apoyo con la gente de la fracción, los asesores de fracción, que son muy buenos, de verdad. ¿Qué es lo significativo, ya para cerrar este ciclo? Porque también, a propósito, tengo al ingeniero Gustavo López en la segunda parte de este programa. ¿Qué es lo que a tu criterio debe ser la primera muestra de cambio que debe dar tu partido para poder mostrar públicamente que sí entendió el mensaje del 3 de febrero? Y la palabra es evolucionar, adecuarnos a los tiempos, hacer mea culpa, pedir disculpas de los errores que hemos cometido, incluir a más personas que quieran hacer lo mejor por el partido, no excluir, y escuchar todas las opiniones de las personas que sí quieren algo bueno por el partido, apoyarnos en nuestras bases, porque nuestras bases son lo más importante y lo que nos tienen. Y les mando un saludo a todos nuestros alcaldes, que también trabajan un montón, y toda la gente que trabaja por nuestro partido. ¿La vieja guardia del partido no debe de estar en el COEN, a tu criterio? ¿Deben de ser otros nuevos, liderazgos nuevos? Creería que debemos de tener liderazgos nuevos, pero también no podemos echarlos a la borda o decir que se vayan, porque eso no es correcto. Creo que tampoco hablar sobre estas personas con nombres peyorativos. Todas las personas merecen respeto y todos podemos caber dentro del partido. Sin embargo, sí es bueno poner unos relevos de personas distintas, y con esto no me refiero a gente joven. Digo esto porque arrastra de alguna manera, o arrastró la campaña de Vuelvan lo robado, y a lo mejor tú... Sí. ¿Y yo qué? Y tú no has robado nada. Y yo que nunca me he robado nada. Pero me da la impresión que en campaña te lo pudieron haber dicho, ¿no? Fíjese que gracias a Dios, pero muchos sí. Y no tenían nada que ver. Mauricio Interiano me lo decía: Ernesto, yo nunca he robado, y a mí me gritaban eso. Es cierto, pero creo que eso también fue un tema que nos pegó bastante. Entonces esas son las cosas de las que Arena se debe de desligar, y por las que tenemos que trabajar para demostrar que somos un partido diferente. Marcela, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y que hayamos conversado sobre estos temas de mucho interés para la población, y conocerlo desde luego bajo la lógica de esperar este informe que va a dar este día el canciller de la República sobre los memorandos de entendimiento para la formación y creación del Tratado de Libre Comercio con China Popular, y que tiene desde luego ciertas confidencialidades que ojalá pues sea por el bien del país, ¿no? Sí. Y no en detrimento de lo que sería la soberanía como tal. Totalmente. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias a ti nuevamente. Vamos a seguir hablando de Arena y su renovación. El ingeniero Gustavo López Davinson, empresario y también fundador del partido y ex precandidato presidencial. Vamos a hablar de él sobre los retos que tiene el partido. Nos vamos a la pausa, 7:21. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar también muy activos en las redes sociales. Me encanta. Estamos desde luego siempre promoviendo que ustedes participen de la manera que sean tomados en consideración sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Hola nuevamente a usted, gracias por sintonizarnos. Vamos a aprovechar, entiendo, tenemos información del tráfico. Esto gracias a nuestro patrocinador. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Miren qué preciosa imagen la que esta mañana nos está enviando nuestro Megadrones desde la emblemática Iglesia Candelaria. Esta es una de las joyas arquitectónicas de la época colonial que tenemos. Desde los primeros pasos de la fundación de nuestra ciudad capital, a la par monumentos de pasos a desnivel, que también nos combina el desarrollo en el cual está siendo sometida la ciudad capital. Ahí está
El tráfico también, que es lo que importa gracias a esta hora, sobre el Boulevard Arturo Castellanos. Usted puede tomar en consideración si se desplaza por esta importante zona. Preciosa imagen que hemos recibido a las 7:26 desde esta zona sur del centro de la capital. Ahí la tiene usted. Gracias por sintonizarnos. Gracias a Seguros del Pacífico también por el patrocinio de esta sección. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludo muy cordialmente a nuestro segundo invitado del programa, al ingeniero Gustavo López Davidson, empresario, fundador del Partido Arena y ex precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muchas gracias, Ernesto, y muy buenos días para todos. Conversábamos que desde el cielo, con esa imagen preciosa del Megadrón, se ve bien todo, ¿verdad? Sí, preciosa. Sí, la desde iglesia, arriba se ve bonito todo, abajo todo, es otra realidad. Claro, ahí es donde hay que arreglar más. Sí, hay muchas cosas que arreglar. Sin duda. Comencemos por examinar las cosas dentro de su partido, entonces. Bueno, mire, el resultado de las elecciones de febrero fueron la realidad un impacto. Nunca pensamos que íbamos a tener los resultados. Eso se generó, a mi manera de ver, una demasiada confianza que se tenía, ese trabajo de territorio que hizo Carlos y Carmen Aída de manera intensa, reuniones, los meetings y demás. Pero se hizo de esa forma tradicional. Vemos que lo que eran los resultados de la elección pasada, de alguna manera, en la del año pasado nos iba también a generar una ayuda bastante, fue un resultado interesante, pero la realidad que vemos que en poco tiempo todo puede cambiar. Y no nos dimos cuenta la gran eficacia que tiene el tema de las redes sociales, donde ahora ya cualquier cosa a través del teléfono, ahí se está, y cada vez hay gente más con teléfonos inteligentes, y entonces están al día con todo y además pueden interactuar. Entonces eso nos faltó, el trabajo territorial a nivel de trabajar más con los alcaldes, de no tener digámosle estructuras paralelas, las que tenía Carlos. Es decir, son varios eslabones los que están sueltos para hacer un análisis así, para poder complementar un análisis de esto, varios eslabones. Uno, el tema, como se dice, la comunicación más fluida, claro. El tema territorial con los alcaldes. ¿Sí? Yo siento que el tema territorial siempre va a ser importante, porque a la gente le gusta ese contacto, digámosle así, personal, que se sientan las personas que se están tomando en cuenta. Pero el mensaje, ese mensaje unido, ese mensaje ya ha cambiado. Tiene que ser a nivel de como este medio, como de igual forma a nivel ya de lo que es el Twitter, el Facebook. Cómo manejamos la comunicación exactamente, en línea. Eso siento que faltó bastante, y por ende los resultados, que para mí un ejemplo, Departamento de Cabañas siempre había sido un bastión nuestro, pero curiosamente se perdieron los 14 departamentos, y las razones es que también hay mucha ira, hay mucho enojo, mucho malestar con, diría yo, los partidos tradicionales. ¿Por qué? Por un tema de la corrupción que se ha generado en torno a ellos. Ingeniero, y si nos vamos un poquito más allá en introspectiva dentro de su partido, ¿no ve usted fallas allá? Por supuesto que nosotros tenemos, como todos humanos, nos vamos a equivocar. Las fallas, yo siento que no se generó ese mensaje centralizado. Ok, esa es campaña, ¿no? Esa es parte de campaña. Ahora, a nivel interno, yo creo que, mire, basado en los resultados. Usted fue precandidato, y perdón, me lo quiero llevar ahí. Usted fue precandidato, y no porque quiera llevarlo, pero el punto es que muchos creen que desde ahí viene un problema, un gran desafío, y uno de los grandes problemas que tuvo. Bueno, mire, siempre cuando existe una elección van a haber ganadores y perdedores. Lo importante es que esta gente, las personas que no ganaron, se deben de unir al esfuerzo. Y ahí es donde yo siento que de alguna manera algunos fallaron en no estar y en no colaborar de cerca para poder quitar de alguna forma ese malestar.
Yo siempre dije, mire, el orden de los factores no altera el producto. No importa quién sea el candidato, considero que iba a ser un muy buen candidato para lograr dirigir el país. Pero todos nos teníamos que unir a eso. Y el tema del ego también golpea, sin duda. Pero de que hubo algún tipo de maraña y de cosas extrañas en la elección, definitivamente del candidato no se dio. Interesante, porque a donde yo quiero un poco ubicarme en el análisis que estamos haciendo con su presencia acá en el programa es examinar introspectivamente qué habrá pasado. Yo recuerdo que en su momento algunas encuestas electorales que reflejaban la insatisfacción de la población o medían el grado de percepción de los dos tradicionales partidos decían que Arena no debería de regresar a gobernar y que el FMLN también no debería de seguir gobernando el país. Desde ahí había ya los primeros síntomas de saber por qué razón. Por eso en algún momento, sin subestimar, algunos analistas nos dicen el problema no es de redes, el problema no es de candidatos, al contrario, muchos creen que Arena llevaba buena fórmula presidencial. El problema es del costo político al que fueron sometidos, al desgaste político y a la falta de coherencia para poder atender los verdaderos cambios con años de anticipación. Bueno, mire, eso fue en el 2017, si no mal recuerdo, esa encuesta de la UCA. La realidad es de que no nos pudimos quitar ese problema de Tony Saca, que el partido... ¿De Tony Saca o del resto de candidatos? No, digamos, en el caso de la corrupción, de esto de devuelvan lo robado, que pegó mucho, nosotros lo depuramos a él. Fue expulsado del partido antes de que comenzara cualquier proceso judicial en contra de él. En cambio, pero no nos logramos quitar. Ahí fue quizás el primer gran problema comunicacional que nosotros tuvimos. Y Tony Saca fue el que formó, financió al partido que llevó al presidente electo a la presidencia. Ahora, con el tema, digamos, del FMLN, a diferencia de nosotros, ellos buscaron esa comunicación con Nicaragua para proteger de que se enfrentara a la justicia el presidente Funes. Y la gente está cansada de precisamente la corrupción, de que no cumplen con lo que se debe de cumplir, que es buscar una mejor calidad de vida para todos los salvadoreños. Entonces, sin duda, eso es parte de lo que nos afectó enormemente también el resultado. Nos relacionaron con el tema de la corrupción y Arena no puede ser la tapadera de ningún corrupto. ¿Y lo ha sido a su criterio por esa razón? Bueno, yo considero de que antiguamente teníamos nosotros al presidente Saca como presidente del partido, un gran error, y además presidente de la República. A ver, perdóneme un poco el símil que voy a ocupar. Hay quienes piensan que para ser perdonado primero hay que confesar los pecados, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esos a su criterio? Bueno, mire, yo considero de que como partido hemos elegido en algunas ocasiones a personas que no han sido las idóneas, no se ha hecho las investigaciones adecuadas, las investigaciones correctas para poder entonces buscar el perfil que la gente quiere. Tony Saca tenía un gran impacto, ganó en una primera vuelta contra Chafik, pero lastimosamente creíamos que en ese momento era una tremenda figura y no nos dimos cuenta, como era él también presidente del partido, entonces de alguna forma nos era más difícil controlar. Pero también tenemos que aprender y es parte de la renovación que nosotros como partido tenemos que encontrar, buscar y estar cerca de lo que la gente quiere, pero también bien importante, qué es lo que la gente no quiere. Y lo que no quiere es más corrupción, mentiras, y está cansada de muchos de los partidos tradicionales, de muchos políticos quieren caras nuevas como Marcela Villatoro y demás. Yo creo que esa es parte de la solución. O sea, Arena debe de entrar en un proceso no solo de catarsis, sino que de renovación. Ese es el punto al que yo quería. Sí, pero la renovación... Bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos reinventamos, No, mire, primero es que tenemos que no solo ir a ver qué es lo que, las estructuras, qué es lo que nos dijeron, sino que también es hacer reuniones con aquellos que no votaron por nosotros. Bueno, Arena no ha salido tan mal en comparación del FMLN, ¿no? 800,000 votos. No, realmente... A lo que el FMLN sacó 400. Hablemos de esto cuando regresemos. Estamos pidiendo una pausa.
para poder entrar en esa dimensión. ¿Cuál es el relevo que a su criterio debe de tener, Arena? Okay. ¿Cómo debe de ser? ¿Aspira usted a la presidencia del COENA? Es otro de los puntos que quisiera abordarlo con usted. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gustavo, usted, si las bases se lo piden, ¿aceptaría la presidencia del COENA? Mira, una pregunta interesante y le digo, varias gentes me han llamado, me han comentado, mira, yo creo que es un momento interesante de que tú puedas colaborarle al partido. Tú sos una persona, digámosle que en la campaña fui como un balance, no, sí. A mí no soy de andar atacando sí. de una manera agresiva, sino que con un balance respeto. Y mostrando un grado de madurez al aceptar bien, digamos, los resultados de claro, mire, de ese los proceso, resultados, ¿no? Son los resultados y tenemos que saberlos digerir y poder entonces buscar soluciones. Con un planteamiento muy coherente. Nosotros los observadores críticos lo veíamos muy bien. Se lo digo no porque me gusta adular a la persona, pero al César lo que es del César. No, bueno, muchas gracias, pero es algo que primero... Pero esa es la democracia. Claro, es una democracia, pero yo siento que debemos de ir viendo que las cosas vayan en el ritmo que deben de ser. Primero tenemos que ver cuál es la decisión del COENA, si van a continuar, no van a continuar. Ellos tienen un derecho hasta el mes de septiembre, que se hable de una elección previa. Bueno, tendrían que renunciar para poder ver de eso y la comisión política es la que tendría que definir el COENA de transición. Pero que tenga ahí una decisión, pues para todos una decisión definitiva de que yo voy a buscar eso, un puesto en el COENA. La realidad, créame, como yo siempre he dicho, tengo mi ego tranquilito y si se dan las condiciones, pues... Estaría en la disposición de aceptar. Podríamos hacer esa evaluación, sin duda. ¿Qué reformas pediría o haría con su equipo de trabajo? ¿Qué COENA? Bueno, mire, primero yo vería que en los estatutos se tiene que generar algunas modificativas, como por ejemplo, para mí no debería de haber planillas, porque eso colabora a un tema también de cierta división o de descontento. Pero debemos de ir siendo maduros en el partido de que desde hace algunos años van a haber elecciones porque es un partido que creemos en la democracia. Pero hay quienes piensan que esa rigidez y esa verticalidad con la que se ha manejado Arena es la que le ha hecho daño, ¿no? Si no abre el partido, Bueno, pero es que yo no considero que... ¿O a qué se refiere cuando usted dice que no hayan planillas? No, lo que quiero decir es de que todos los puestos del COENA sean elegidos democráticamente. Okay. Entonces, ¿para qué? Para que cada quien, por ejemplo, quiere ser el de asuntos económicos o el del vicepresidente de ideología. Bueno, entonces van a haber varios candidatos que deben de llenar un perfil y el mejor perfil es el que va a salir, digámosle, podría salir mejor electo. Organizacionalmente Arena tiene sus sectores, ¿verdad? Puede salir del sector empresarial, donde me imagino que han de tener... Pero yo soy de lo que preferiría que fuera por una votación de buscar el mejor elemento posible para conformar el COENA. Otra alternativa es que existan planillas, pero que estas planillas cuando ya, digamos, es la elección, puedan ser como los consejos municipales, en el cual entran, para mí, de las dos planillas más importantes que más votos tuvieron, entonces poder conformar, digámosle, este COENA. La comisión política está conformada por 4 sectores, entonces ahí está también esa representatividad y por supuesto pueden estar, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que los sectores son los que tenemos que fortalecer, pero también que no se me olvide mencionar el sector de los hermanos en el exterior. Es un sector de gente que trabaja en el primer mundo, que nos puede enseñar mucho a resolver los grandes problemas que tiene el país. Entonces, tenemos que buscar los mejores elementos, que ese es mi punto, los mejores elementos posibles para la conformación del COENA. Para mí eso creo que es lo más importante. ¿Tomaría en cuenta las recomendaciones que hacen 4 de los diputados actuales en la Asamblea Legislativa que cuestionan muchísimo digamos, la forma en cómo el COENA ha venido tratando
tratándolos a ellos o las cosas dentro del partido? ¿Qué piensa de ellos? ¿Qué piensa de Emiliana Mayorga? ¿Qué piensa de Felisa Cristales? ¿Qué piensa de Magaña? ¿Qué piensa también de Escalante? Y creo que hay otros también por ahí que han son alzado principalmente la voz, ¿no? ellos cuatro, a los cuatro los conozco, me parecen personas que son de la nueva generación de Arena. En Arena, personalmente igual, no tenemos ningún problema en el cual nos estén cuestionando. Por el contrario, yo creo que nosotros tenemos que ser mucho oído, mucha interpretación, pero también muchas tomas de decisiones que hay que efectuar para el bien del país. Entonces, no me preocupan en absoluto. Tienen todo el derecho de poderse expresar. Somos un partido que creemos en la libertad y ¿cómo no vamos a creer en la libertad de expresión de nuestra propia gente si son consejos que también después de la elección pasa algo? Mire, y es que cuando hay una derrota se genera un temor, se genera, la verdad, psicológicamente hasta un cierto miedo. ¿Qué va a pasar en la próxima elección? ¿Voy a quedar electo o no voy a quedar electo? Entonces son situaciones también de incertidumbre. Pero nosotros lo que tenemos que ver como partido es darle la confianza, apoyar en lo que se pueda apoyar y como fracción se debe de generar esa buena comunicación también con la parte de la cúpula y la cúpula con el Ejecutivo. ¿Tienen razón ellos en su denuncia, cree usted? En la renuncia. ¿En la denuncia qué hacen? En la denuncia qué hacen. ¿Tienen ellos? Mire, yo creo que en parte yo siempre he sido de que antes de hacer algo público uno tiene que buscar las vías de entendimiento. Platicando uno se entiende. Cuando algo se hace público, por supuesto es una gran noticia y todo el mundo quiere entrevistarlos y lo que sea, pero tenemos que ver si eso fortalece y estamos siendo buenos nacionalistas. Entonces tenemos que realmente buscar esos acuerdos, esas soluciones que debe de ser de manera continua y no debe de ser con los cuatro. Debe de ser con todos los diputados, que tenemos que estar muy cerca de ellos, como de los alcaldes. Ahora, esta situación que lleva a tener un nuevo gobierno a partir de junio, desde luego representa un gran reto. Arena ahora con ese nuevo rol de ser oposición. ¿Cuáles, a su criterio, deberían de ser las características que distingan a Arena de cara a ese papel que deberá jugar para el próximo quinquenio? Voy a hacer una pausa y regreso también con este tema. Gracias a ustedes también por estar participando. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Búsquenos también en Facebook y compartan nuestra señal con sus contactos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ingeniero Gustavo López, empresario, fundador de Arena y ex precandidato presidencial. No desestima si hay propuestas para poder dirigir el COEN. Entonces, me preguntan nuevamente en reiterado comentario que hacen nuestros televidentes. ¿Qué papel debe de asumir Arena ahora con estos nuevos 5 años donde va a tener que jugar el papel de oposición? Mire, primero tenemos que ser una oposición, pero realmente bien proactiva. Una oposición en la cual nosotros vamos a estar muy, por decir, el ser los contralores en el tema social, económico, la parte política y estratégica del país. Tenemos que estar también apoyando las gestiones nosotros que sean y veamos que sean positivas para la población, sin duda. Pero yo le doy una recomendación al presidente electo. Sin duda generó un resultado histórico, pero lo más importante es si va a generar un gobierno que sea históricamente positivo para lo que es la gente. Y eso se va a lograr con buena comunicación con la parte legislativa. Es más,
por primera vez podemos ver que los tres poderes del Estado están de una manera como que, diría yo, medio independientes, en el sentido no relacionado uno con otro. El Ejecutivo, digamos, un partido, el Legislativo tiene mayoría Arena, y lo que es en sí la parte de la Corte Suprema, vemos la Constitucional, vemos gente bastante, digámosle, como independiente. Eso va a ser interesante, pero sí tenemos que apoyar lo bueno. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, más creo que nadie se va a oponer a cosas que son positivas. Y hay que entender otro mensaje de la elección, es de que antes habían unas discusiones estériles, como que estábamos en la Guerra Fría todavía, entre el FMLN y Arena, y es por eso que se generó esa oportunidad que la aprovechó el presidente ahora electo. Así es de que hay tantas cosas por hacer, y nuestro plan de gobierno que se había preparado con Carlos es muy interesante, donde también puede ser una fuente importante de acciones para realmente el nuevo gobierno, que va a depender mucho también de quién elige. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, y esperamos que el nuevo gobierno haga esa historia positiva para la República. A ver, aquí me están preguntando de que, hablando de que si usted asumiría la presidencia del COENA, ¿qué piensa de la comisión política? ¿Cómo debe de ser electa? No, yo pienso que la comisión política, a mi manera de ver, está electa bastante democráticamente. Están 4 representantes de los sectores, el presidente del partido, están un par de diputados, así como también el expresidente del partido. Veo que hay una representatividad buena. Que hay que revisar algunas cosas, que hay como ambigüedad entre lo que es la comisión política, las funciones del COENA. Yo creo que también algo que es importante es que el COENA no debería de ser, a mi criterio, llamado COENA, porque debería de ser una entidad muy estratégica a nivel político, y tener lo que son digámosle, las personas pagadas, que son los que de alguna forma van a implementar también en el terreno con el apoyo. Pero no es un tema ejecutivo. El COENA es más que todo, es de dirección, es estratégico. Es como decir una junta directiva de una empresa, pero está un presidente ejecutivo, claro, y actúa. Algo de eso es algo que tenemos que ir analizando. ¿Esa renovación debe de ser con nuevos liderazgos, nuevos rostros, o debe de contemplar una combinación de experiencia con lo nuevo? Mire, para un ejemplo, aquí a los salvadoreños una yunta de buey es lo que nosotros requerimos. Es el buey jovencito, sí, que es el que va empujando, y está el que tiene mayor edad, claro, y experiencia, que es el que va guiando. Lo que necesitamos es una buena yunta de buey. Exactamente, yo veo que ese es así es como está. Mire, nunca vamos a ganar solo con gente nueva. Tenemos que también preparar. Esa es otra cosa esencial, a todas nuestras estructuras. Yo les digo, yo estuve en el COENA hace años, y una de mis primeras preguntas era cuántos de todos los que estaban en el COENA habían recibido una capacitación política, y muy pocos. Entonces es donde ya tenemos que ir cambiando mucho para podernos adecuar a nuevas tendencias, pero principalmente es qué es lo que la gente quiere y qué es lo que la gente no quiere. Arena, la actual COENA o la actual dirigencia no sabe lo que la gente quiere. Yo siento que conoce bastante, pero no se logró generar esa conexión, porque está lo que es está la parte emocional, que la logró explotar muy bien Nayib, y está la parte racional. Si nos vamos a lo racional, Carlos y Carmen Aída, personas preparadas con un plan de gobierno, seguro que iban a conformar un grupo de personas muy capaces, pero conectó lo emocional, y ahí es donde realmente fue esa gran diferencia, y por supuesto con ayuda de los tweets y demás. Siempre
también, curiosamente, en nuestra sociedad siempre ha gustado mucho cuando hay ciertos, digámosle así, roces, porque siempre le gusta ver un ganador. Y nosotros, Carlos, una tremenda persona, amigo, pero nunca, digámoslo así, fue muy calmado en su forma de hacer las cosas, que lo respeto tremendamente, pero la gente vio aún ahí con más solidez, con más firmeza, con más, diría yo, liderazgo, y por supuesto nos golpeó Devuelvan lo robado, que ya se explicó, nuevas ideas y no más de lo mismo. Y es parte de lo que nos enseña, y debemos tener la humildad todos de poder comunicarnos con todas nuestras estructuras, sacar el resumen, pero también con aquellos que no votaron por nosotros. Ahora, Arena debe de continuar de alguna manera ignorando los temas de país que en algún momento están siendo como el reclamo de la población. Hablo y cito el ejemplo concreto: pensiones. Miren, no solo el tema de las pensiones, eso por supuesto es importantísimo, porque hay mucha gente que no quiere retirarse porque sabe que con la pensión no va a vivir, y creo que eso es bastante injusto, de que no puedan vivir. De quitarse la grasa, digamos, de estar, por ejemplo, teniendo asesores y personas con salarios, incluso que no están dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, que es otro. Ahí tenemos a Valiente, que lo ha estado denunciando frecuentemente. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo veo que hay que hacer... Arena debe realmente de hacer una verdadera purificación de lo que... Es que seguro que la tenemos que hacer. Y le digo, digámosle, como una empresa es por veces como un acordeón. Van a haber momentos buenos, momentos más difíciles, en los cuales nos adaptamos, y ahí vemos. Solo por decirle un ejemplo, Laboratorios López este año cumple 70 años de existir. Entonces hemos pasado por todo, y un partido político también debe irse adaptando a todo. Lo que sí yo le quiero decir es que más que solo Arena, es el gobierno que me preocupa, porque tenemos más de un 70% prácticamente del PIB, el tema de la deuda, un déficit fiscal también importante, o sea, ya la tarjeta de crédito está prácticamente topada. Entonces tenemos que buscar eficiencia. Yo respeto mucho de que se quiera construir un aeropuerto nuevo, pero ¿no será más importante dedicar, en vez de invertir tanto en un aeropuerto, en buscar mejorar las escuelas, mejorar? Por aquí tengo una frase bien interesante de que lo dijo Mandela, y me parece a mí que dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Eso es para mí muy, pero muy trascendental. Entre alguien más sepa hacer algo, mejor salario va a tener y mejor futuro, por supuesto, va a tener. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ver. Que hay que hacer reestructura a nivel del gobierno, la va a tener que hacer, porque el Frente metió alrededor de 40,000 personas que espero que no las vayan a despedir. Pero tenemos que buscar eficiencia en el tema de comprar, en vez de estar alquilando, los gastos de viajes, viáticos y muchas otras cosas, sin andar despidiendo a personas, porque el primer derecho de un trabajador es tener trabajo. Ingeniero, no hay fecha. Entiendo que será más tardar en agosto, pero nunca hubo una fecha definida, y cualquier fecha era adelantarlas. Es que mire, para poderlas adelantar es bien sencillo, tendría que renunciar el COENA para poder adelantar las elecciones. Si no, esperar hasta agosto. Entonces, exactamente, si el COENA renuncia a la comisión política, entonces nombra al COENA de transición, correctamente. Si no, es para el mes de septiembre, que ya es la elección. Por consiguiente, Ricardo Martínez de la CEN bien ha dicho, en agosto es el tope, porque se tiene que preparar todo ese proceso para poder ir eligiendo. Ok. Le agradezco, voy a estar muy a la expectativa de lo que sucede. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y conocer desde su perspectiva cuál es el reto que tiene Arena, y si pues la base lo decide, pues usted estaría en la disposición de aceptar la presidencia. Sería de analizar, claro. Ok.
Gracias por vernos acompañado. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias también por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.